Hoy, después de mucho tiempo y contra todo pronóstico, incluido el mío, he decidido recoger los frutos de mi desgracia y trabajar en uno de los tantos videos que les debo. Pero no se emocionen, porque esto no pasará tan seguido. Si refrescan su memoria, recordarán que tenemos una serie de videos en el canal que, quieran o no, se volvió una serie sin querer serlo, donde hablamos de las diferentes formas en las que podemos modificar la anatomía del cuerpo para que podamos crear un gran abanico de personajes diferentes. Entonces este video nos cae como anillo al dedo porque justo acabamos de subir un videito explicando en qué consiste el diseño de personajes. Todos estos videos los encontrarán en este mismo canal y la ventaja con todo este contenido es que no es necesario verlo en un orden en específico, pero en el caso del video de hoy, sí o sí tienen que ver primero el video de consejos para el rostro humano y después todos los videos individuales de cada uno de los elementos del rostro. Pero como sé que algunos de aquí son bastante flojos, les dejaré los links de los videos en la descripción. Hago hincapié en esto porque habrán muchas cosas y mencionaré otras más que ya fueron explicadas y exploradas en estos videos. Por eso no me voy a detener a explicarlas el día de hoy. ¿Están todos de acuerdo? Por supuesto, mí mismo. Muy bien. Entonces, entrando en materia, como pudieron ver en el título del video, estaremos hablando de los rasgos faciales. O sea que veremos las diferentes formas de modificar tanto la estructura de la cabeza como la de sus elementos internos. Por eso les recomendé ver dichos videos, por si no había quedado muy claro. De lo que hablaremos hoy son de tres aspectos básicos. El primero es analizar de qué manera se modifica la forma de la cabeza. El segundo es entender cómo modificamos las proporciones de los elementos del rostro, o sea, ojos, nariz, boca, etc. Y el tercero es ver las distintas formas que tienen los elementos del rostro. Al final, todo esto combinado les ayudará a crear una gran variedad de personajes que pueden ampliar aún más, sumándole todo el contenido relacionado al cuerpo humano. Terminados los anuncios parroquiales, hace mucho que no decía esta frase. Ahora sí, vayamos a ver qué show con los rasgos faciales. Pequeño disclaimer, para este video tendremos siempre presentes las estructuras del rostro tanto de frente como de perfil para visualizar de mejor manera todas las modificaciones de las que hable. ¿Ok? Ok. Entonces, lo primero que les quiero recomendar es que se olviden de este tipo de imágenes en donde se muestran las distintas formas que tiene la cabeza. Y no es que estén mal, pero como siempre les digo, mis videos van más enfocados a que ustedes innoven, experimenten y que se aventuren a hacer lo que quieran en sus ilustraciones. Pero para lograr esto necesitamos partir de ciertas bases, así que pude haber hecho un video diciéndoles: esta es la cabeza ovalada, esta es la del Minecraft, esta es la de Megamente y listo, lo monetizo. Aunque aún no monetizo nada, pero pues esa no es mi manera de pensar ni de trabajar. Por eso dejaremos estas imágenes allá en el rincón y procederemos a hablar de cómo ustedes pueden modificar la forma de la cabeza a su gusto. Eso suena un poco mal. Comenzando oficialmente con la explicación, primero debemos de tener presente que la cabeza se divide en parte superior y en parte inferior. Y en cada una de estas áreas tenemos que poner atención a estos puntos en particular, porque cada uno de ellos nos servirán como una especie de anclas que podremos tanto estirar y mover a voluntad para poder modificar la forma de la cabeza. Por ejemplo, si quiero hacer un rostro cuadrado, moveremos estos puntos de tal forma que se alineen de cierta manera hasta dar con esta silueta cuadrada. También podemos omitir a algunos de ellos para darle la forma que queramos a nuestra cabeza. Por ejemplo, si hacemos una al típico estilo anime, donde la barbilla es más puntiaguda y la parte superior de la cabeza es un tanto más grande, lograremos obtener este estilo gracias a eliminar ciertos puntos de anclaje, como pueden estar viendo, sobre todo en la zona de la barbilla y el mentón. Obvio, lo anterior es haciendo referencia a la vista de frente, pero en el caso de la de perfil, vemos que en el mentón desaparecen todos los puntos que lo conforman, al igual que el punto que está por debajo de la nariz. Todo esto porque así es más o menos el estilo anime y la forma de sus cabezas en este estilo en específico. Podemos también alterar la altura y la anchura de nuestros rostros, como lo están viendo en la vista de frente, pero a su vez también podemos agregar nuevos puntos de anclaje como en la vista de perfil de este mismo ejemplo.
Si tienen presente estos u otros puntos de anclaje para sus diseños, podrán modificar la forma de las cabezas a voluntad. De igual forma, analicen sus propias estructuras y vean qué puntos de anclaje les pueden servir o no para darle la apariencia deseada a sus personajes. Digamos que modificar la cabeza se puede resumir como aquel minijuego del Mario Party y de la Nintendo 64, donde estirábamos y movíamos la jeta de Bowser para modificarla. Creo que te pudiste ahorrar tanta explicación con este simple ejemplo, mí mismo. Cállate. Independientemente de todo esto, y si son observadores, porque sé que lo son, notaron que como tal las líneas de referencia de los elementos del rostro, o sea, todas estas líneas, no sufrieron modificaciones ni alteraciones en sus proporciones. Esto se debe a que los elementos del rostro se cuecen aparte en todo este show, aunque también están relacionados en algunos aspectos con la forma del rostro, pero mejor vayamos a ver cómo es que modificamos estas proporciones faciales. Para hablar de este tema es necesario entender las proporciones del rostro, primero de forma numérica como lo estarán viendo en pantalla, donde hacemos varias divisiones que nos indican los respectivos elementos a los cuales delimitan. Si quieren saber de dónde sale todo esto y cómo pueden obtener estas proporciones, ya saben a dónde ir. Retomando lo dicho anteriormente, no es necesario que las proporciones estén amarradas al tamaño del rostro per se, pero si entendemos o sabemos más o menos dónde se localizan y qué tamaño tienen, podemos modificarlas con mayor facilidad. Por ejemplo, si alargamos la barbilla y sabemos que la boca está a la mitad del área inferior del rostro, solo tenemos que recorrer la línea de referencia de la boca hasta la mitad de la nueva área. Si queremos hacer un rostro con la nariz más ancha, pues solo ensanchamos su área inferior y acomodamos sus estructuras en ella. Otra cosa que también podemos hacer es, conservando el tamaño normal de la cabeza, podemos reducir estas proporciones y apelotonar todos los elementos en una pequeña área. Y sé lo que varios van a empezar a decir: pero esto no es anatómicamente correcto, no tiene sentido. Cierra el hocico, hombre. Recuerden que lo que hagamos con esta información depende de qué queremos hacer y hacia dónde va encaminado nuestro estilo. Si va hacia algo más realista, pues claro que no podemos aventurarnos a hacer tanta loquera con nuestros diseños y con las proporciones. Pero si tratan de hacer un estilo mucho más experimental, pues dense vuelo con las formas de la cabeza y de cómo se distribuyen los elementos del rostro. En resumen, todas estas líneas muévanlas hacia donde se les antoje y a manera de ejercicio pueden tomar el rostro de algún famoso, localizar los ejes de cada elemento y tratar de replicarlos con sus propias estructuras y, ¿por qué no?, exagerar un poquito estos rasgos para que así vean cómo hay una gran variedad de distribuciones dentro del rostro, incluso en rostros realistas. Lo siguiente en lo que vamos a trabajar para tener un video bastante redondo sobre los rasgos faciales son efectivamente estos mismos rasgos, los cuales podemos apreciar mejor explorando las diferentes formas de los elementos del rostro. Entonces acá haremos una pequeña lista de manera general de las distintas formas de los elementos del rostro que les pueden servir de referencia para trabajar. Obviamente mencionaré algunas cuestiones sobre cómo están conformados. Y al igual que con todo lo anterior, veremos sus formas tanto de frente como de perfil. El resto de vistas pues ya les toca a ustedes descubrirlas. Para los ojos tenemos las siguientes formas. Almendrado. Este es el clásico ojo que vemos en todo tutorial que se hace sobre ojos, incluido el mío. Cuentan con una curvatura muy definida tanto en el párpado superior como en el inferior. Ambos párpados se unen en el final de las curvas para dar esa forma de almendra u ovalada. Recuerden marcar el doblez del párpado de arriba, aquí y en el resto de ojos. Agrandado. Estos ojos dan la ilusión de ser más grandes que los normales, aunque estén en el mismo espacio. Logramos este efecto marcando aún más el arco tanto del párpado inferior como del superior, y de preferencia en este tipo de ojos eviten unir ambos párpados en sus extremos. Afilados. Conocidos mejor como ojos enojados, en ellos la curva del párpado superior desciende justo en la parte interior de los ojos hasta el punto de casi pegarse al párpado inferior. Decaídos. Son similares a los afilados, pero el párpado ahora desciende en la parte exterior del rostro. Pequeños. Básicamente pueden ser cualquiera de los ojos anteriores o de los que vengan, pero sus contornos no tocan los bordes de su área designada, dando incluso la ilusión de estar más separados entre ellos. Rasgados.
En este, ambos párpados se vuelven más rectos, perdiendo casi toda su curvatura, sobre todo el párpado inferior, que llega a ser más recto que el superior. Normalmente estos ojos cuentan con una ligera inclinación hacia el centro de ellos, y pueden tener o no marcado el doblez del párpado superior. Estos serían de forma general los principales tipos de ojos, y con estas bases pueden modificarlos a su gusto para darles la forma que quieran. Para apreciar mejor la forma de la nariz nos centraremos un poquito más en el perfil, aunque también estaremos hablando mucho de la vista de frente. Lo que quiero es que tengan presentes, sobre todo en este elemento, ambas vistas. Entonces tenemos sus siguientes formas. Sencilla. Esta nariz es recta en su puente y redonda en la punta. Incluso fuera de las fosas nasales y de sus alas, los demás detalles de la nariz no se marcan en esta forma. Incluso me atrevería a decir que no es tan necesario marcar las alas nasales. Respingada. Este tipo de nariz se caracteriza por el simple hecho de que su punta es un poquito más puntiaguda e incluso está levantada. Por eso en la vista de frente podemos ver mucho más las fosas nasales cuando se trata de este tipo de nariz. Ancha. Normalmente la parte de la punta, las fosas y las alas de la nariz se salen del área designada. También, al ser los elementos más grandes, pueden tapar las fosas de la nariz parcial o totalmente. Además, se marca un poquito más la forma de la punta. En su vista de perfil podemos ver que la anchura es compensada con una forma un poquito más achatada, aguileña, o de gancho, o de bruja, o como le digan. Esta forma es sencilla. Lo que la caracteriza es que la parte del puente toma una curvatura hasta unirse con la punta de la misma nariz. Y solo con estos 4 tipos de narices podemos desarrollar muchas más, así que no duden en combinar las anchuras, las formas de los puentes, de las alas, etc. Tanto en su vista de perfil como en la de frente. Para la boca, a diferencia de los ojos o la nariz, tenemos menos formas, pero no por eso menos importantes. Primero tenemos los labios marcados y los lisos. Los labios marcados son aquellos que tienen la clásica forma donde se resalta la parte de la flecha de Cupido al centro del labio superior, mientras que en el labio inferior se tiene esa curvatura tan clásica súper redonda. Y en los labios lisos, como pueden adivinar, solamente se marcan de forma sencilla estas formas, o incluso ni se marcan. Y en contraparte tenemos los labios anchos y los delgados. Creo que para estos dos no tengo que dar tanta explicación, pero como agregado también pueden ser uno de cada uno, o sea, un labio superior delgado y uno grueso, o viceversa. Al igual que con los labios tenemos 2 pares de tipos de cejas, las cejas delgadas y gruesas y las cejas rectas o curvas. Las orejas de igual forma son sencillas, básicamente son de 2 tipos. Redondeada, o sea, la típica oreja donde la parte superior es un poquito más grande que la inferior y el lóbulo está separado de la cabeza, y la forma de caracol donde el lóbulo está fusionado en la cabeza y no se aprecia tanto su forma, dándonos una silueta curva mucho más uniforme. Y estas 2 formas las podemos hacer más anchas, más delgadas o incluso variar su inclinación. No hay tanto pierde con ellas. Y creo que con esto ya quedaría un video bastante redondo con la gran cantidad de combinaciones existentes entre la forma de la cabeza, las proporciones y las 1001 formas de los elementos del rostro, dándonos tantas combinaciones como Pokémon existentes. Ojo, estas no son todas las formas que existen ni de ojos, ni de narices, ni de cejas, ni de cabezas, ni de proporciones, etc. Son, digamos, las formas más simples de las cuales surgen otras más complejas. Aquí lo importante es que experimenten con todas las variantes posibles. De igual forma, si lo que quieren es que su personaje obtenga cierta apariencia en específico, pueden googlear los rasgos faciales de la etnia o el tipo de persona que quieren y verán cómo, con lo visto en este video, podrán reproducir esos rasgos sin tanto problema. Porque repito, lo fácil hubiera sido decirles: esto es así, háganle de esta forma, chequen esta imagen con estos tipos de ojos, úsenla y ya. No era necesario que me complicara tanto, pero quise orientar este video como el resto a que ustedes tengan cierta noción de lo que ocurre detrás de todas las diferencias y formas en el dibujo, sobre todo en el cuerpo humano, para que así ustedes lo adapten a sus estilos y tengan alguna noción de cómo se hacen ciertas cosas, tomando siempre lo que mejor les sirva a sus estilos. Recuerden que estas cosas no son reglas absolutas. Ya nos faltaría solo un tema sobre las variantes del cuerpo humano, que sería como dibujar escuincles y viejitos. Cuando llegará ese video, pues sabrá Dios, ni yo sé qué voy a comer al día siguiente y ustedes quieren que les dé fechas para los videos. No, pues están mal. Aún así, dejen en los comentarios de qué quieren que les hable en un futuro. En una de esas les hago caso.
o no. Recuerden, no se me estresen porque para ser mejores en lo que quieren deben de seguir practicando y esforzándose. El dibujo e ilustración es una carrera de resistencia, no de velocidad, así que tengan paciencia. Gente, antes que nada, es de mi agrado informarles que estaré en la Animole 2024. Este evento se realizará el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre del 2024 en el Salón Mexica del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center en la Ciudad de México. Tendré prints, stickers, playeras y arte original exclusivo a la venta por si alguien de ustedes quiere adquirirlo. Ahora sí, nos vemos. ¡Chaito!